Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. En las primeras horas de la víspera de Año Nuevo, la tranquila rutina del hogar de los Coughlin se rompió abruptamente por una tragedia que más tarde se convertiría en el foco de historias de crímenes reales y documentales. El silencio de la mañana fue interrumpido por una llamada frenética a la comisaría de policía de Manhattan. La voz al otro lado de la línea pertenecía a Rod Coughlin, temblando de emoción e histeria. Luchando entre lágrimas, relató un descubrimiento escalofriante. Había encontrado a su esposa, Shelley Danishevsky, sin vida en el baño. Rod describió una escena horrenda. El cuerpo de Shelley yacía sumergido en la bañera, el agua a su alrededor teñida de rojo por la sangre. Los detalles escalofriantes de la llamada sacudieron a la comisaría, marcando el inicio de una investigación criminal. Atención, amantes del crimen real. Aquí contamos los casos más oscuros, inquietantes y sorprendentes. Cada historia es real. Cada detalle importa. Suscríbanse al canal y denle me gusta si están listos para descubrir la verdad que muchos prefieren ocultar. Este es un caso real de crimen y documental que tuvo lugar en Nueva York. Trata sobre una joven llamada Shelley Danishevsky, quien nació el 14 de octubre de 1969 en el seno de una familia judía amorosa y ambiciosa en la ciudad de Nueva York. Sus padres, ambos profesionales trabajadores, le inculcaron desde temprana edad los valores de la educación, la determinación y la amabilidad. Shelley creció en un hogar muy unido, lleno de calidez y risas. Desde pequeña se destacó académicamente, demostrando una aptitud natural para las matemáticas y la resolución de problemas. Su familia valoraba las tradiciones culturales, y Shelley solía participar en eventos comunitarios judíos y celebraciones de fiestas. Al crecer en una ciudad bulliciosa, desarrolló un fuerte sentido de independencia y resiliencia. Asistió a escuelas públicas de prestigio, donde sus maestros solían destacar su curiosidad y cualidades de liderazgo. A pesar de su carácter reservado, era conocida por su férrea determinación y su capacidad para superar desafíos. A medida que Shelley maduraba, su impulso por la excelencia se extendió más allá del aula. Persiguió estudios superiores con un enfoque inquebrantable, obteniendo finalmente un prestigioso título en gestión de activos. Este logro no solo reflejaba su intelecto, sino también su tenacidad y dedicación. El título fue su pasaporte al altamente competitivo mundo de las finanzas internacionales. En poco tiempo, Shelley consiguió un codiciado puesto en el sector bancario suizo, donde prosperó. Demostró una habilidad innata para analizar los mercados financieros y manejar complejos portafolios multimillonarios, ganándose la confianza y admiración de sus clientes. Su éxito fue meteórico, y rápidamente se convirtió en una estrella en ascenso dentro de la industria. A pesar de su carrera floreciente, hacia 1998, Shelley comenzó a sentir un vacío inquebrantable en su vida. Había alcanzado la independencia financiera, vivía en una de las ciudades más ricas del mundo y contaba con el apoyo incondicional de su familia. Sin embargo, el sueño de formar su propia familia y abrazar la maternidad seguía sin cumplirse. Ese anhelo crecía con cada año que pasaba. Decidida a cambiar su destino, Shelley tomó la valiente decisión de tomar las riendas de su futuro. En febrero de 1998, asistió a un evento para solteros judíos, diseñado para ayudar a profesionales como ella a encontrar su alma gemela dentro de la comunidad. Fue en ese evento donde la vida de Shelley dio un giro crucial. Entre los asistentes se encontraba un hombre de 26 años llamado Rod Coughlin, también profesional en el sector financiero. La energía juvenil y el agudo intelecto de Rod captaron de inmediato la atención de Shelley. A pesar de la notable diferencia de edad, ambos descubrieron una conexión profunda basada en valores compartidos y ambiciones mutuas. Sus conversaciones fluían con facilidad, revelando una visión común de éxito y estabilidad en la vida. La química entre ellos era innegable, y lo que comenzó como un encuentro fortuito, pronto se transformó en un romance intenso y absorbente. Su relación floreció a una velocidad notable.
Rod y Sheil se volvieron inseparables, pasando juntos casi cada momento del día. Su historia de amor se desarrolló como un torbellino, desafiando los tiempos convencionales. Aunque algunos conocidos mostraron escepticismo ante la rápida evolución de la relación, para Shelley y Rod todo parecía estar predestinado. En un abrir y cerrar de ojos, la pareja tomó la audaz decisión de casarse. Su unión fue celebrada con alegría y optimismo, mientras amigos y familiares se reunían para presenciar el inicio de lo que parecía ser un prometedor futuro juntos. Pronto, la pareja dio la bienvenida a 2 hermosos hijos, a un niño y una niña, completando la familia que Sheila siempre había soñado. Durante más de una década, la familia Coughlin pareció vivir una vida idílica. Su residencia en el Upper West Side era una imagen de estabilidad y comodidad, llena de la risa de los niños y del calor de las tradiciones familiares. Sin embargo, bajo la superficie de esa vida aparentemente perfecta, comenzaron a surgir tensiones y desafíos. En la mañana de la víspera de Año Nuevo de 2009, el ritmo pacífico del hogar de los Coughlin fue destruido por un evento que alteraría sus vidas para siempre. Aproximadamente a las 7:30 de la mañana, una llamada frenética de Rod Coughlin a la comisaría de Manhattan rompió la calma de la mañana. Hablando entre lágrimas e histeria, Rod informó de un descubrimiento aterrador. Había encontrado a su esposa, Sheila, sin vida en el baño. Su cuerpo estaba sumergido en una bañera llena de agua ensangrentada. Los detalles escalofriantes de la llamada causaron conmoción en la comisaría. Los equipos de emergencia fueron enviados de inmediato, corriendo contra el tiempo con la esperanza de salvar la vida de Sheila. Siguiendo las instrucciones del operador del 911, Rod sacó el cuerpo de Sheila del agua e intentó reanimarla. Desesperadamente le practicó RCP, pero rápidamente se hizo evidente que sus esfuerzos eran en vano. El cuerpo de Sheila estaba frío e inerte. Su forma sin vida era una prueba irrefutable de la tragedia ocurrida. Abrumado por el dolor y la desesperación, Rod cubrió su cuerpo con una manta del dormitorio y esperó la llegada de las autoridades. En cuestión de minutos, un equipo de oficiales de policía llegó al lugar. La residencia de los Coughlin, ubicada en uno de los vecindarios más acomodados y seguros de Manhattan, se convirtió en un escenario incongruente para la tragedia que se desarrollaba. Los oficiales entraron a la casa con cautela, observando los signos de una vida familiar interrumpida. Juguetes infantiles esparcidos por el suelo del salón, restos de preparativos navideños por todo el apartamento. Pero pronto su atención se centró en el baño, donde yacía el cuerpo de Sheila. La escena en el baño era tanto desgarradora como desconcertante. El agua de la bañera, todavía teñida de sangre, comenzaba a enfriarse. El suelo estaba resbaladizo, prueba del esfuerzo por sacar a Sheila de la bañera. Su cabeza presentaba una herida visible, un pequeño pero inconfundible corte en la parte posterior del cráneo que seguía sangrando. Cerca, la puerta del gabinete del baño colgaba torcida, con una bisagra parcialmente arrancada del marco. La ubicación del gabinete y el estado de la bisagra sugerían que Sheila podría haberse resbalado al intentar sostenerse, provocando una caída fatal. La evaluación inicial de la policía se inclinaba hacia la conclusión de que la muerte de Sheila había sido un trágico accidente. La reputación de seguridad del Upper West Side y la ausencia de signos obvios de juego sucio reforzaban esta teoría. Los expertos forenses llegaron poco después de los oficiales, peinando meticulosamente la escena en busca de pistas. Su investigación confirmó varios detalles clave. No había señales de entrada forzada, ni evidencia de lucha fuera del baño, ni indicios de robo. Los investigadores cada vez más se inclinaban a creer que la muerte de Sheila había sido un accidente. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir dudas y complejidades. El detective encargado del caso decidió hablar con los familiares, con la esperanza de confirmar la secuencia de eventos que llevó a la tragedia. Durante las entrevistas, se reveló que el cuerpo de Sheila fue descubierto por primera vez por su hija. La joven, traumatizada y conmocionada por lo que había visto, logró relatar al oficial de policía los acontecimientos angustiosos de esa noche. Se descubrió que la noche anterior, los 2 hijos de Sheila habían estado durmiendo en su cama.
lo cual era algo común en su hogar. Al despertarse en medio de la noche y notar la ausencia de su madre, la joven fue instintivamente a buscarla. Se topó con una escena espantosa en el baño, el cuerpo sin vida de su madre sumergido en la bañera. Llena de miedo, la niña contactó rápidamente a su padre. Rod Coughlin, quien recientemente se había separado de Sheila y se había mudado a un apartamento en el mismo piso del edificio, recibió la llamada. Cruzando el pasillo, llegó rápidamente al apartamento de Sheila. Al entrar al baño, Rod sacó su cuerpo del agua e inmediatamente llamó a los servicios de emergencia. El relato de la hija coincidía estrechamente con la descripción de Rod, reforzando la teoría inicial de la policía de que la muerte de Sheila fue un trágico accidente. Las autoridades informaron rápidamente a los familiares de Sheila sobre el incidente, dejando a la familia devastada y de luto. Se programó una autopsia y un examen forense para el día siguiente a fin de determinar la causa precisa de la muerte. Sin embargo, para sorpresa de los investigadores, la autopsia fue cancelada abruptamente. Cuando el médico forense se puso en contacto con el equipo de investigación para comenzar el procedimiento, se enteró, para su asombro, de que no se llevaría a cabo. Este giro inesperado de los acontecimientos desconcertó al forense, quien se preguntó cómo se podía omitir un paso tan crucial. La investigación reveló que un rabino de la sinagoga a la que Sheila asistía regularmente había intervenido. En cumplimiento con la tradición judía ortodoxa, que considera las autopsias como una profanación del cuerpo del difunto, el rabino contactó a una organización especializada en entierros judíos. Esta organización solicitó rápidamente acceso al sitio de la tragedia para llevar a cabo los ritos religiosos exigidos por la fe de la familia. Se les concedió el permiso, y el rabino, junto con un equipo de la organización funeraria, llegó al lugar. Limpiaron el baño, eliminando todo rastro de sangre, y prepararon el cuerpo de Sheila para el entierro de acuerdo con las costumbres religiosas. Este proceso destruyó efectivamente toda evidencia potencial antes de que pudiera llegar al departamento forense de la policía. La familia, profundamente afligida y confiando en la orientación del rabino, aceptó renunciar a la autopsia. Agradecidos por la ayuda y tranquilizados por la explicación del accidente, no vieron motivo para oponerse. En menos de 24 horas tras su muerte, Sheila fue enterrada en una ceremonia solemne a la que asistieron cientos de personas que vinieron a rendir homenaje y ofrecer sus condolencias. Sin embargo, el rápido entierro y la destrucción de pruebas potenciales dejaron dudas persistentes en la mente de los padres de Sheila. La idea de que la muerte de su hija pudiera haber sido algo más que un accidente comenzó a inquietarlos profundamente. La improbabilidad de un desenlace tan fatal a raíz de una simple caída en la bañera los perseguía, aunque no había pruebas concretas que respaldaran sus sospechas. La capacidad del Departamento de Policía de Nueva York para investigar más a fondo se vio gravemente limitada por la ausencia de evidencia forense. Sin estar dispuestos a dejar el asunto en paz, la familia de Sheila decidió contratar a un investigador privado para profundizar en las circunstancias de su muerte. El investigador privado comenzó su investigación hablando con los familiares de Sheila. Sus declaraciones dibujaron un panorama de un matrimonio lejos de ser idílico. La relación entre Rod y Sheila había estado deteriorándose desde hacía tiempo. Aunque celebraron su 10º aniversario de bodas en 2008, el año siguiente marcó el comienzo de una importante crisis conyugal. Se reveló que Rod había estado lidiando con inestabilidad en su carrera profesional. Cambiaba de trabajo con frecuencia y no lograba conseguir un empleo a largo plazo. Las dificultades económicas agravaban el estrés en su matrimonio. A esto se sumaba la adicción de Rod al juego, que se había salido completamente de control. Había empezado a invertir grandes sumas de dinero en apuestas, lo que aumentaba la tensión financiera y deterioraba aún más su relación. Las crecientes preocupaciones de Sheila sobre los cambios de comportamiento de Rod comenzaron como pequeñas frustraciones, pero pronto escalaron a problemas serios y preocupantes. Inicialmente, el descuido de Rod respecto a sus responsabilidades familiares era una molestia ocasional. Sin embargo, rápidamente se convirtió en un problema mayor cuando sus obsesiones con los juegos de computadora y los torneos de backgammon
consumían cada vez más su tiempo y atención. Lo que alguna vez parecieron pasatiempos inofensivos se transformaron en adicciones costosas, con Rod utilizando los ahorros familiares para financiar su participación en torneos de apuestas. A su angustia se sumó el descubrimiento de la infidelidad de Rod. Durante sus numerosos viajes para participar en torneos de backgammon, él había sido infiel, una verdad que Shell descubrió al acceder a sus correos electrónicos. La traición fue devastadora y marcó un punto de quiebre en una relación ya fracturada. Decidida a retomar el control de su vida y proteger a sus hijos, Shelley buscó y obtuvo el permiso para un divorcio religioso, un paso significativo y difícil dentro de su comunidad judía ortodoxa. Aunque la pareja mantenía la apariencia externa de estar casados por el bien de sus hijos, su separación era innegable. Rod se había mudado a otro apartamento dentro del mismo edificio mientras el proceso de divorcio oficial estaba en curso. Su relación seguía siendo tensa y conflictiva, marcada por frecuentes disputas y discusiones acaloradas. A pesar de sus esfuerzos por presentar una imagen de unidad frente a sus hijos, la realidad estaba lejos de ser armoniosa. El comportamiento de Rod se volvió cada vez más alarmante. She le confidenció a sus amigas el carácter agresivo y temperamental de Rod, relatando incidentes específicos que la hacían sentir insegura dentro de su propio hogar. Sospechaba que Rod estaba monitoreando sus movimientos e invadiendo su privacidad. Shelley creía que él había estado entrando en su apartamento cuando ella no estaba, revisando sus correos electrónicos y posiblemente espiándola de otras maneras. Sus sospechas se intensificaron cuando notó comportamientos inusuales por parte de Rod, incluido el hecho de que posiblemente había instalado una cámara de vigilancia en el pasillo del edificio para rastrear sus entradas y salidas. Estas inquietantes revelaciones añadieron múltiples capas de complejidad al conflicto marital y plantearon serias preguntas sobre las circunstancias que rodeaban la muerte de Shelley. Para descubrir la verdad, su familia contrató a un detective privado que comenzó a reunir estos testimonios y formular una teoría de que Rod podría haber estado implicado en la prematura muerte de Shelley. La primera prioridad del detective fue determinar si se había cometido un crimen dentro del apartamento de Shelley. Sin embargo, obtener acceso a la escena resultó ser un desafío, ya que el apartamento había sido sellado por las autoridades. Sin dejarse intimidar, el detective obtuvo una orden judicial para desbloquear el apartamento y llegó al lugar acompañado por oficiales de policía de Nueva York. En el apartamento, el detective intentó usar la llave proporcionada de antemano, pero encontró la cerradura inusualmente apretada. La situación tomó un giro extraño cuando Rod apareció desde su apartamento al final del pasillo, alegando que había escuchado ruidos y vino a investigar. Su aparición repentina generó sospechas. Al ser interrogado por el detective y la policía, Rod tomó la llave y abrió la puerta sin esfuerzo. Este acto dejó al detective preguntándose si Rod había estado monitoreando deliberadamente la situación o si su aparición fue solo una coincidencia. Una vez dentro del apartamento, el detective comenzó una búsqueda meticulosa de pruebas que pudieran respaldar su teoría de un crimen. Uno de los descubrimientos más desconcertantes fue la ausencia del teléfono de Shelley. Los familiares confirmaron que Shelley había estado en casa el 31 de diciembre, pero su teléfono no se encontraba por ningún lado. El detective localizó el cargador del teléfono en el apartamento, pero no el dispositivo en sí, un detalle que profundizaba el misterio en torno a su muerte. La atención del detective se centró entonces en el baño, el lugar donde Shelley fue encontrada muerta. Examinó de cerca la bisagra que los investigadores inicialmente creyeron que Shelley había arrancado durante una caída. Sin embargo, cuanto más analizaba la bisagra, más inverosímil le parecía la teoría original. La bisagra estaba firmemente sujeta al gabinete, y desprenderla habría requerido una fuerza considerable. Incluso considerando el peso de Shelley y las circunstancias de una posible caída, la probabilidad de que ella hubiera causado tal daño parecía sumamente improbable. Tras largas discusiones con las autoridades, el detective argumentó que la evidencia no apuntaba a un accidente, sino a un asesinato. Sin embargo, los investigadores seguían sin estar convencidos,
citando la falta de pruebas suficientes para respaldar la teoría de un homicidio. Ante este punto muerto, se tomó la decisión de realizar una autopsia para determinar de manera concluyente la causa de la muerte. Este desarrollo provocó intensas deliberaciones dentro de la familia de Shelley. Habían pasado más de 2 semanas desde su entierro, y la posibilidad de exhumar su cuerpo representaba un profundo dilema. En la tradición judía ortodoxa, tales intervenciones son profundamente mal vistas, a menudo consideradas una profanación del difunto. Los líderes religiosos expresaron una fuerte oposición a la exhumación, lo que aumentó el dolor de la familia. A pesar de estos obstáculos religiosos y emocionales, consideraron crucial descubrir la verdad sobre la muerte de su hija y aceptaron la exhumación. Sin embargo, este paso crucial no solo estuvo plagado de consideraciones morales y religiosas, sino que también estuvo envuelto en complejidades legales. Para proceder con la exhumación, la familia necesitaba una orden especial de la oficina del fiscal. Obtener este documento no fue tarea fácil, a pesar de su consentimiento explícito. El proceso se prolongó durante casi 3 meses y estuvo plagado de demoras burocráticas y obstáculos legales. Finalmente, con toda la documentación necesaria en mano, se llevó a cabo la exhumación y la posterior autopsia, revelando verdades impactantes que cambiaron para siempre la narrativa de la muerte de Shelley. Los resultados de la autopsia fueron nada menos que sorprendentes. Los médicos forenses determinaron que Shelley no había muerto por una caída accidental, como se informó inicialmente. En cambio, su muerte fue causada por asfixia, lo que también fracturó varios de los huesos de su cuello. Este sombrío descubrimiento confirmó las sospechas que el detective había albergado durante tanto tiempo y proporcionó evidencia irrefutable de que Shelley había sido asesinada. Con esta revelación, se modificó oficialmente la causa de muerte y el caso fue reclasificado como homicidio. Los esfuerzos incansables del detective finalmente dieron sus frutos, ya que los hallazgos impulsaron al Departamento de Policía de Nueva York a reabrir la investigación con renovada urgencia. Los investigadores se sumergieron inmediatamente en el caso, reexaminando meticulosamente cada detalle. Analizaron registros telefónicos, transacciones financieras y cualquier otra pieza de información que pudiera aportar pistas sobre la vida de Shelley y sus interacciones. Este enfoque integral se extendió más allá de los miembros de la familia para incluir a cualquier persona relacionada con Rod y Shelley. La niñera, la empleada doméstica e incluso el abogado que gestionaba su divorcio fueron entrevistados, cada uno aportando valiosos elementos al rompecabezas. Entre las revelaciones surgió el inquietante testimonio del abogado de divorcio, quien describió un comportamiento inusual por parte de Rod durante los procedimientos judiciales. En su primera audiencia de divorcio en mayo de 2009, Rod argumentó que no podía pagar la manutención conyugal debido al desempleo. Cuando el juez que presidía hizo una observación en tono de broma sobre la posibilidad de que Rod renunciara a sus pasatiempos costosos, la reacción de Rod fue explosiva. Su arrebato en la sala ofreció una visión de su naturaleza volátil, que dejó una impresión imborrable en los presentes. Las acciones de represalia de Rod contra Shelley se volvieron cada vez más maliciosas. Inició una campaña de falsas acusaciones, intentando manchar su reputación al afirmar que llevaba un estilo de vida indecente, malversaba los fondos familiares e incluso consumía drogas. Rod llegó al extremo de contactar al empleador de Shelley, inventando historias sobre su supuesto comportamiento violento hacia su hijo. Aunque se inició una investigación en respuesta a estas acusaciones, finalmente no se encontró fundamento alguno en las afirmaciones de Rod, lo que subrayó aún más sus esfuerzos por desacreditar y castigar a Shelley. El aspecto más perturbador de las acciones de Rod salió a la luz durante una entrevista con el hijo de la pareja. El niño reveló que su padre lo había instruido para que repitiera declaraciones perjudiciales sobre su madre. Esta manipulación de su propio hijo pintó un retrato escalofriante del carácter de Rod. Sus acciones tuvieron consecuencias graves. Durante una audiencia de divorcio celebrada el 7 de julio de 2009, a Rod se le prohibió estar solo con sus hijos. Esta restricción se mantuvo incluso después de la muerte de Shelley.
ya que la custodia de los niños fue transferida a los padres de Rod. La furia de Rod por perder la custodia y el control de sus hijos alimentó aún más las sospechas sobre sus posibles motivos. Más detalles salieron a la luz a partir de entrevistas con una ex cuidadora de los niños, quien compartió observaciones intrigantes sobre los últimos días de Shell. El 30 de diciembre, Shell se sometió a un costoso tratamiento de queratina para el cabello, un lujo valorado en varios cientos de dólares. Tales tratamientos requieren cuidados estrictos posteriores, incluyendo evitar la humedad y el calor durante varios días. Los investigadores se preguntaron por qué Sheila, conocida por ser meticulosa, ignoraría estas instrucciones al tomar un baño al día siguiente. Esta contradicción llevó a los detectives a especular que Sheila no había entrado voluntariamente a la bañera el día de su muerte. Aunque convincente, esta línea de razonamiento no fue suficiente por sí sola para establecer la culpabilidad de Rod. La investigación tomó otro giro cuando los detectives revisaron las grabaciones de vigilancia del edificio donde vivía la pareja. Las imágenes captaron a Rod comportándose de manera peculiar la noche de la muerte de Shell. Aproximadamente a las 4 de la mañana, se le vio salir de su apartamento vestido como si fuera a salir a la calle. Regresó poco tiempo después. El vigilante nocturno del edificio, interrogado por la policía, señaló lo inusual del horario de la salida de Rod. Rod, conocido por rara vez salir a horas extrañas, entabló conversación con el vigilante al regresar, ofreciéndole barras de chocolate. Los detectives interpretaron esta interacción como un intento calculado de Rod para establecer una coartada. Con estos descubrimientos, Rod se convirtió en el principal sospechoso del asesinato de Shell. El reto del detective era reunir las pruebas y construir un caso concreto en su contra. Un elemento central de la investigación era la pregunta urgente: ¿qué podría haber impulsado a Rod a cometer un acto tan atroz? Durante la investigación, salió a la luz un hecho importante. A pesar de haber pasado por 2 audiencias de divorcio contenciosas, Shell y Rod seguían legalmente casados. Este estatus tenía implicaciones significativas. Sin un divorcio finalizado o un testamento válido que nombrara a otros beneficiarios, todos los bienes de Shell, valorados en más de $5 millones, serían heredados automáticamente por Rod. Esta posible ganancia añadió una dimensión financiera al caso que los investigadores no podían ignorar. Otro descubrimiento clave fue que el 31 de diciembre de 2009, el mismo día antes de su muerte, Shell había programado una cita con su abogado para revisar su testamento. Su intención era excluir por completo a Rod de su herencia. Esta decisión, de haberse concretado, habría privado a Rod de una considerable fortuna. Los investigadores concluyeron que Rod, ya sospechoso, habría estado al tanto de los planes de Shell si la estaba vigilando. El motivo financiero se volvió innegable, y la inminente pérdida de $5 millones ofrecía una razón convincente para asesinarla. Para asegurar los bienes de Shell mientras avanzaba la investigación, todas sus cuentas financieras fueron transferidas a una cuenta segura. Mientras tanto, crecían las sospechas de que Rod podía haber utilizado software espía u otros métodos de vigilancia para rastrear los movimientos de Shell. Las grabaciones de seguridad del edificio mostraban a Shell llegando a casa a las 8 de la noche antes de su muerte, hablando por teléfono móvil. Sin embargo, el teléfono desapareció tras el crimen. Los investigadores estaban convencidos de que el teléfono había estado en el apartamento en el momento de su muerte, y decidieron volver a inspeccionar la escena del crimen. Lo que encontraron fue tanto impactante como desconcertante. Durante su nuevo examen del apartamento, el teléfono móvil de Shell fue hallado en su mesita de noche, conectado al cargador. Este hallazgo fue extraordinario, ya que durante las búsquedas iniciales, realizadas tanto por la policía de Nueva York como por el investigador privado, el teléfono había estado claramente ausente. Las fotos tomadas durante esas inspecciones confirmaban su desaparición. La única explicación plausible era que alguien, probablemente Rod, había accedido al apartamento sellado y había devuelto el teléfono. Si este acto fue una torpeza o una provocación deliberada dirigida a los investigadores, seguía sin estar claro. Rod fue convocado inmediatamente para ser interrogado.
Sin embargo, había contratado a un abogado que le aconsejó acogerse a su derecho a guardar silencio. Esto dejó a los investigadores en apuros para encontrar otras pruebas de su implicación. Se produjo un avance cuando examinaron los registros telefónicos de Rod, los cuales revelaron frecuentes llamadas a un número registrado en Jacksonville, Carolina del Norte. El número pertenecía a Deborah Holmes, una mujer casada 14 años mayor que Rod y madre de 3 hijos. Rod y Deborah, según se informó, se habían conocido en una competencia de backgammon 5 meses antes del asesinato de Shield, y desde entonces habían mantenido una apasionada relación. Mantenían su vínculo a través de encuentros en torneos y juegos en línea. Creyendo que Deborah podría tener información crucial, los investigadores intentaron concertar una entrevista con ella. Para su sorpresa, Deborah les informó que su abogado le había aconsejado no hablar con ellos. El giro se intensificó cuando descubrieron que su abogado era el mismo que representaba a Rod Coughlin. Esta conexión levantó sospechas de que Deborah podría estar más profundamente implicada en los asuntos de Rod de lo que se había pensado inicialmente. Las autoridades centraron entonces su atención en las comunicaciones electrónicas entre Rod y Deborah, con la esperanza de descubrir mensajes incriminatorios. El teléfono de Sheila, recién recuperado, se convirtió en una pieza clave de evidencia. Desafortunadamente, los investigadores descubrieron que todos los mensajes y datos del dispositivo habían sido eliminados profesionalmente, sin dejar rastro alguno. Incluso los expertos forenses fueron incapaces de recuperar la información. La naturaleza meticulosa de las eliminaciones apuntaba directamente a la implicación de Rod y a sus esfuerzos por mantenerse un paso por delante de las autoridades. Sus acciones, incluyendo la limpieza rápida de la escena del crimen, el borrado de los mensajes y su hermetismo durante los interrogatorios, parecían estar diseñadas para frustrar a los investigadores en cada paso. Con el paso de los meses, que se convirtieron en años, el caso se fue enfriando. Rod seguía eludiendo la justicia, respaldado por la falta de pruebas tangibles. La ausencia de ADN, huellas dactilares y fibras complicaba aún más el trabajo de las fuerzas del orden. A pesar de sus sospechas, la policía no podía presentar cargos contra Rod, y el caso quedó estancado. Parecía que la planificación de Rod había creado el crimen casi perfecto. Pasaron 5 años, y la investigación sobre la muerte de Shield parecía destinada a quedar sin resolverse. Sin embargo, en un giro sorprendente, Deborah Holmes contactó a la policía de forma inesperada. Para entonces, su relación con Rod había terminado y parecía estar dispuesta a compartir nueva información. Los investigadores no perdieron tiempo en invitarla a la estación. Deborah Holmes acudió de inmediato. Resultó que ella y Rod se habían separado unos meses antes, lo que la impulsó a contactar a las autoridades. Lo que Deborah compartió con los investigadores durante los siguientes 3 días los dejó atónitos y horrorizados. Sus revelaciones pintaban una imagen escalofriante de las ambiciones y maquinaciones retorcidas de Rod Coughlin, que iban mucho más allá de la fortuna de su esposa fallecida. Deborah reveló que Rod se había obsesionado con recuperar el control sobre sus hijos y acceder a la fortuna de Shield. Sin derechos de custodia ni acceso directo al patrimonio de Shield debido a su estatus de sospechoso, Rod ideó planes cada vez más siniestros para lograr sus objetivos. Uno de los planes más viles de Rod involucraba a su propia hija. Sabiendo que sus padres tenían la custodia de los niños, Rod planeaba manipular a su hija de 15 años para que fingiera una agresión. El plan consistía en acusar falsamente a su propio padre del crimen, lo que llevaría al encarcelamiento del abuelo y la posterior pérdida de los derechos de custodia. En ese escenario, Rod obtendría el control de sus hijos y, por ende, el acceso a la riqueza de Shell. Incluso intentó sobornar a su hija para que aceptara este plan atroz, ofreciéndole dinero como incentivo. Mientras tanto, Rod había estado agotando imprudentemente los fondos de una cuenta que She le había reservado específicamente para la educación de sus hijos. Esta era la única cuenta a la que él tenía acceso, y la utilizó para gastos personales y apuestas. Los padres de Rod, que estaban a cargo del cuidado de los niños, se alarmaron por su comportamiento. Lo confrontaron por estar despilfarrando los ahorros destinados al futuro de los niños.
lo que derivó en una acalorada disputa. La ira de Rod hacia sus padres aumentó hasta el punto de que llegó a contemplar seriamente la idea de quitarles la vida. En 2012, Rod le confió a Deborah uno de sus planes más horribles. Propuso que su hija envenenara a sus abuelos poniéndoles veneno para ratas en el té. Rod creía que, al ser menor de edad, su hija enfrentaría consecuencias mínimas si la atrapaban. Deborah logró disuadirlo de llevar a cabo esta idea maliciosa, pero la depravación de Rod no se detuvo allí. Consideró otras acciones horribles, como prender fuego a la casa de sus padres y trabar las puertas para asegurarse de que no pudieran escapar. En un momento, incluso propuso organizar un matrimonio falso entre su hija y un hombre mexicano, lo cual la obligaría a cederle parte de su herencia. Al escuchar el testimonio de Deborah, los investigadores quedaron horrorizados por la profundidad de la depravación de Rod. Deborah había pasado años reuniendo pruebas contra él, recopilando cuidadosamente grabaciones y datos en discos duros. Al darse cuenta de que estaba tratando con un psicópata peligroso, esperó hasta que Rod perdiera interés en ella antes de entregar las pruebas a las autoridades. Las grabaciones contenían cientos, si no miles, de conversaciones de Rod con diversas personas. Los investigadores ahora enfrentaban la ardua tarea de analizar este tesoro de información para encontrar pruebas concretas en su contra. Sus esfuerzos dieron frutos. En una conversación grabada con un conocido del backgammon, Rod mencionó casualmente tener llaves del apartamento de Sheila y la capacidad de entrar en cualquier momento. Esta revelación coincidía con las sospechas anteriores de que Rod había manipulado la escena del crimen, incluyendo el regreso del teléfono desaparecido de Shelley. Entre los archivos, los investigadores encontraron pruebas de que Rod había intentado incriminar a su hija por la muerte de Shelley. Había fabricado un correo electrónico, supuestamente escrito por su hija, confesando haber empujado a su madre durante una discusión. El correo afirmaba que el altercado llevó a la caída fatal de Shelley en el baño. Con esta montaña de evidencia, las autoridades finalmente tuvieron lo suficiente para acusar a Rod Coughlin del asesinato de su esposa. El 1 de noviembre de 2015, Rod fue arrestado. La familia de Shelley, que había soportado años de incertidumbre y dolor, esperaba su juicio con un optimismo cauteloso. Sin embargo, la victoria no estaba asegurada. Gran parte de la evidencia era circunstancial, y un abogado defensor hábil podría sembrar dudas sobre la culpabilidad de Rod. Los detectives continuaron trabajando incansablemente, buscando una prueba definitiva para lograr una condena. Un avance llegó de una fuente inesperada. Mientras estaba en prisión, Rod le confió a un compañero de celda los detalles del asesinato de su esposa. Incluso demostró el gesto que usó para estrangularla, proporcionando una escalofriante recreación. Cuando los investigadores revisaron las imágenes de vigilancia de la prisión, descubrieron que las acciones de Rod coincidían perfectamente con los hallazgos de la autopsia de Shell. Esta fue la prueba irrefutable que necesitaban, equivalente a una confesión directa. El juicio duró agotadoras 7 semanas, durante las cuales el jurado fue expuesto al alcance completo de las acciones horrendas de Rod. Escucharon sobre sus planes calculados para asesinar a su esposa, dañar a sus padres y manipular a sus propios hijos. Cada revelación pintaba el retrato de un hombre impulsado por la codicia y carente de empatía. El jurado quedó horrorizado por su naturaleza fría y engañosa. Les tomó 2 días llegar a un veredicto final. En marzo de 2019, el tribunal declaró a Rod Coughlin culpable de la muerte de Shelley Coughlin, su esposa y la madre de sus hijos. A pesar de la falta de evidencia directa, fue sentenciado a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional solo después de 25 años.